El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, queridos hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por regalarnos este nuevo mes de septiembre, teniendo en cuenta la situación mundial que vivimos, donde se respira día a día la muerte o la amenaza de muerte por la pandemia. El Señor nos ha regalado este nuevo mes, así que démosle gracias y oremos por aquellos que están graves, que están en peligro de muerte. Hay que hacerlo. Vamos a reflexionar un poco el Evangelio de este día, de San Lucas capítulo 4. Esta es la continuación del Evangelio del día de ayer. Voy a recordar un poquito lo que decía el Evangelio de ayer. Si recuerdan, San Lucas nos decía de que Jesús fue a su pueblo, fue a su tierra, donde él se había criado, donde había crecido. La gente lo conocía, eran sus vecinos, familiares. Y la lectura de ayer decía de que su gente, su pueblo, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco para apedrearlo. Imagínense, su gente, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Por qué quería su gente acabar con la vida de Jesús? Porque Él les había dicho la verdad, así de claro. Él les dijo sus cosas en su cara y eso no le gustó a su gente en Nazaret. Así que el Señor, al ver semejante rechazo, lo que hace Él es alejarse. Se va. Aquí dice la lectura, ¿ve? Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba, y se alejó. Ahora nos dice el Evangelio que después de Nazaret, donde iba a ser asesinado por su gente, por su pueblo, se fue para Cafarnaúm, que es ciudad de Galilea, ¿ve? Y ahí se puso a enseñar. Ahí sí la gente lo escuchó con agrado. Y dice la palabra de Dios que la gente de Cafarnaúm estaba asombrada por su predicación, estaba asombrada por su enseñanza. La doctrina de Jesús era diferente, porque quiero decirles de que, los judíos se reúnen los sábados, en la sinagoga para escuchar la lectura del Antiguo Testamento, como ellos no aceptan el Nuevo, entonces leen el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el Pentateuco, y reflexionan sobre ello. Entonces, varios pasaban a predicar, eran varios los que predicaban cada sábado. Pero Jesús también lo hacía. Y dice San Lucas que la gente decía: este hombre habla con autoridad. ¿Cuál era la diferencia entre la predicación de los fariseos, los doctores de la ley y todos esos
con referencia a Jesús? Que Jesús hablaba con autoridad. Entonces significa que los otros no hablaban con autoridad. Ahora, aquí viene la parte quizás más importante, que significa hablar con autoridad. ¿A qué se refiere? Porque este es un concepto que no está muy comprendido, pienso yo, al observar pues tantas actitudes, ¿vea? ¿Qué significa hablar con autoridad? ¿O por qué Jesús hablaba con autoridad? Digo esto porque en nuestros días, en nuestro tiempo, hay mucha gente que piensa que hablar con autoridad significa gritar o decir, ofender a la gente en las predicaciones. Ese sí tiene autoridad porque habla duro, ¿verdad? No, vamos a ver. Jesús tenía autoridad por dos cosas. Dos cosas. La primera, porque la predicación de Jesús estaba respaldada por los milagros, por sus obras. Aquí tenemos la lectura bien clara, ¿ve? Dicen que cuando estaba predicando en la sinagoga, le llevaron a un hombre que tenía un demonio. Y cuando el hombre endemoniado vio a Jesús, dijo: sé quién eres el Santo de Dios. Rapidito el demonio reconoció a Jesús en la sinagoga. Así que Jesús lo calla y manda que salga el demonio del hombre inmediatamente, porque el poder de Jesús es inmenso. Es inmenso. Entonces, la predicación de Jesús estaba respaldada por los milagros. Jesús sanaba enfermos, paralíticos, liberaba demonios, caminaba sobre las aguas, multiplicaba el pan, o sea, autoridad. Pero viene otra cosa, que esto más también para todos, es de que Jesús lo que predicaba, lo vivía. Jesús daba testimonio con su vida, como decía este santo, ¿cómo se llama? Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que es una ofensa, un irrespeto, predicar y no vivir lo que se predica. Porque predicar bonito, pues hay mucha gente con buen talento para predicar, pero una cosa es predicar y otra cosa es vivir. Y Jesús vivía lo que predicaba. Hablaba sencillo, el Señor hablaba sencillo, pero lo vivía. Entonces en su persona podía verse realmente a Dios totalmente. Entonces era la autoridad de Jesús. Y su palabra y su mensaje se fue extendiendo. Hermanos y hermanas, pues este es un mensaje para todos. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en los padres de familia, ¿verdad? Hay muchos padres de familia que se quejan porque sus hijos no le obedecen, ¿verdad? Sí, hay niños que son bastante inquietos, bastante testaruditos, ¿verdad? Pero también a veces sucede que los padres corrigen lo que ellos no viven, ¿verdad? Entonces los niños son bien observadores, dicen, pero mi papá, mi mamá no hace lo que me está diciendo, ¿verdad? Es como hace años yo me acuerdo que vi a un papá que era borrachito, pegándole a un hijo porque era borrachito, ¿verdad? Imagínense, cositas así, ¿no? Entonces el ejemplo, ¿verdad? Ya nos dice aquella frase de que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y por eso Jesús arrastraba, porque en Jesús no se veía doblez, no se veía hipocresía, no se veía doble vida. Jesús era una sola pieza y por eso su palabra tenía autoridad. ¿Qué dice de los fariseos el Señor? ¿Cómo les decía? ¿Cómo les decía Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Es decir, por dentro ellos trataban que la gente los tuviera por santos, porque ponían un montón de trapos, un montón de ropas, querían que la gente los elogiara, pero por dentro, dice Jesús, están llenos de maldad, de porquería. Entonces no hay autoridad. Pues ¿quién va a creer así? ¿Quién va a creer así, verdad? Es como que yo les prohibía, yo como sacerdote les prohíba un vicio que yo lo tengo. O sea, es absurdo. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar, porque es la hora de la comida, ¿verdad? Pero no hay mejor alimento que ¿verdad? Que la misa, ¿verdad? Estamos en el mes también de septiembre. Para nosotros los católicos, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, el mes de la Biblia. Hermanos y hermanas, yo les invito a que a partir de este día
háganlo en nombre del Señor. Busquen su Biblia. Primero vaya a buscar la Biblia. ¿Dónde la tiene? La tiene de almohada, la tiene sosteniendo algún televisor. Primero busque la Biblia y luego desempolve la Biblia. Paso 2, desempólvela, porque debe tener arañas, polvo, y luego comience a leerla. ¿Desde dónde se empieza a leer la Biblia? Desde San Mateo, capítulo 1. Uno siempre hay que comenzar por los evangelios, nos dicen los papas, ¿verdad? Y luego dar la vuelta desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de San Pablo, San Pedro, Santiago, hasta llegar al Apocalipsis, luego al Génesis, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, hasta llegar a los Salmos, ¿verdad? Eso hay que hacer. Hay que leer la Biblia, hermano. Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, en YouTube tenemos muchos sacerdotes, Dios los bendiga, muchos laicos, religiosas que se han tirado a la enseñanza de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere saber apologética, quiere defender su fe, tiene dudas en la fe, en la Biblia, métase y busca, por ejemplo, Padre Luis Toro, por ejemplo, tiene unas enseñanzas impresionantes. Él desbarata totalmente a los hermanos no católicos, ¿verdad? Confundidos. Entonces leamos la Biblia. Yo creo que si todos los católicos leyéramos la Biblia, no, hombre, es que no existieran las sectas protestantes. Pero hay una ignorancia de Biblia. Cuando un católico no lee la Biblia y mucho menos la medita, cualquiera le viene a decir, cualquier cosita le dice, es cierto, qué engañado estaba. Y luego pues ya lo vemos en otra parte, ¿verdad? No, la ignorancia bíblica. Claro, también no voy a esconder que también varios tenemos culpa que no, la palabra de Dios no sea enseñada, pero estos medios nos ayudan, ¿verdad? Los medios, las redes sociales, los parlantes, todos los días estamos leyendo el Evangelio, la palabra, y la estamos predicando, ¿verdad? El mes de la Biblia, leamos la Biblia, amemos la Biblia, que ahí están las palabras de vida eterna. Los hermanos de otras religiones dicen, católicos, lean la Biblia. Pues leamos la Biblia, porque es cierto, hay que leer la Biblia. Ahí está fundamentado todo. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, yo los domingos, con esto voy terminando ya, por ejemplo, los días domingos que celebro yo los bautizos, yo le digo a la gente, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, y los 7 sacramentos están en la Biblia. Los 7 tienen cita bíblica. Por ejemplo, la confesión, San Juan capítulo 20, ¿verdad? O el bautismo, San Juan capítulo 3. Ahí está todo en la Biblia. Jesucristo dijo al final en San Marcos, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo dice la Biblia. Es cierto que San Pablo dice, hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, dice. Y de ahí se han agarrado algunos para decir que en nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, vayan y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más poder, Jesucristo o San Pablo? Jesucristo. ¿Ya? Son cositas que por ignorancia bíblica la gente se nos va por otro lado, creyendo que nosotros somos los engañados, pero no, es ignorancia bíblica, ¿verdad? Bueno, ojalá que leamos la Biblia pues en el mes de septiembre de verdad, en serio. ¿No tienen Biblia? Díganos y vamos a ver cómo les ayudamos, ¿verdad? Bueno, que la Virgen María, a la que vamos a celebrar este mes su nacimiento, que ella pues nos ayude a amar estas palabras con autoridad y de vida eterna de su Hijo Jesús. Ave María Purísima.